Buenas tardes, hermanos. El día de hoy vamos a ver el tema 92 que se titula El perfeccionismo, que habla sobre una doctrina que vamos a explicar un poco más adelante. Y pues estamos ahorita viendo los temas de la parte 9 de este libro. Y esta parte habla sobre la espiritualidad y la vida contemporánea. Entonces, pues como ya dije, el tema que toca tratar hoy se titula El perfeccionismo. Pero primero vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe en este estudio. Entonces vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por tu bondad, gracias porque nos has cuidado, nos has bendecido hasta el día de hoy, Señor, porque has sido bueno con nosotros, con nuestros familiares. Cristo, te pedimos que en este día, en esta tarde, nos guíes en este estudio, nos ayudes a entender y a estudiar esta parte de tu palabra y estas doctrinas o falsas doctrinas que existen o que han existido en algún momento. Te damos las gracias por todo y pedimos de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a leer en 1 de Juan 1 del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere ¿a qué se refiere esta doctrina del perfeccionismo? Esta doctrina sostiene que la santidad o el amor perfecto producido por la gracia de Dios puede ser alcanzada por los cristianos en esta vida. Entonces, libera a los creyentes del pecado voluntario. Quiere decir que, esta doctrina dice que podemos en esta vida llegar a ser igual de perfectos que Dios, a no cometer pecados, al menos lo que llaman aquí el pecado voluntario. Entonces este logro de la perfección es considerado como la segunda obra de gracia que es obrada inmediatamente en el corazón del creyente. Y una posición modificada dice que después de esta segunda bendición, el creyente es más victorioso sobre el pecado voluntario. Entonces, cualquier pecado que permanezca en esa persona será un pecado accidental o un pecado cometido por ignorancia. Y bueno, esto tiene dos errores primarios. Uno es que esta doctrina hace menos importante las leyes de Dios, y otra es que da más importancia en los logros espirituales propios, en la fuerza de voluntad humana, no tanto en la fuerza de voluntad de Dios o en que podemos, en que somos pecadores, pero Cristo nos salva del pecado. Pero aquí dice que pueden llegar a ser no pecadores, y en caso de que cometan un pecado, este pecado es un pecado accidental o un pecado cometido por ignorancia. Pero pues nosotros sabemos que a los ojos de Dios un pecado es un pecado, sea accidental, sea por ignorancia, pecado voluntario, al final el pecado pues es un pecado. Y bueno, vamos a leer en Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne
y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces vemos que sí podemos perfeccionar esa santidad, no llegar a ser perfectos, pero sí podemos perfeccionar nuestros comportamientos, pero todo en el temor de Dios. Y bueno, los creyentes son considerados justos a los ojos de Dios en virtud de la expiación y la justicia de Cristo imputada a ellos. Dios considera a los creyentes justos en Cristo, dejados librados a sí mismos, sin consideración de la obra de Cristo, los creyentes siguen siendo pecadores. Entonces Dios dice que solo en Cristo podemos ser justificados de nuestros pecados, no por nosotros mismos, no por nuestros buenos actos o por tratar de seguir la ley al pie de la letra, únicamente por Cristo. Y vemos, bueno, aquí está otro versículo, Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si bien el proceso de santificación implica que el creyente se está convirtiendo cada vez más en menos pecador, este proceso no se completa hasta la muerte, cuando el creyente es glorificado. Entonces, sí podemos o no, sí vamos a llegar a ser, a tener esa gloria de Dios, a ser perfectos, pero esto va a ser hasta después de nuestra muerte, hasta la segunda venida de Cristo, hasta después de la glorificación. Entonces, la perfección es sin duda la meta de la vida cristiana. Que no la alcancemos no debe ser una excusa para pecar. Y como cristianos debemos seguir adelante la meta de nuestro llamamiento en Cristo. Y pues bueno, por ejemplo aquí en esta doctrina puede ser que algunos piensen que bueno, si de todas formas no vamos a llegar a ser perfectos como Dios, de todas formas somos pecadores, pues entonces puedo pecar. Pero pues no es así. O sea, tenemos que nosotros tratar de apegarnos, tratar de seguir las leyes de Dios para glorificarlo. Y pues nosotros tratar de ser lo más cercano posible al comportamiento de Cristo, aunque sabemos que nunca en esta vida vamos a llegar a ser perfectos como Dios. Y bueno, vamos a leer este capítulo en Filipenses 3, del 7 al 14. Pero cuantas cosas eran para mi ignorancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, pues en este pasaje vemos todo lo que ya vimos de la doctrina, o sea, vimos que esa doctrina pues no va nada de acuerdo a lo que dice la Biblia, que aquí Filipenses, el apóstol Pablo, pues dice que no podemos alcanzar esa perfección únicamente hasta después de la muerte, pero bueno, tenemos que pretender alcanzarlo o tratar de hacerlo lo más cercano que podamos actuar
a los actos de Cristo, pero pues solo vamos a llegar a la perfección hasta que Cristo venga. Entonces, pues este último versículo es uno muy conocido, el que dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y pues ya después de eso, pues sí vamos a llegar a esa perfección. Y bueno, como resumen, el perfeccionismo enseña que hay una segunda obra de gracia en la que los creyentes experimentan la santidad o el amor perfecto en esta vida. El perfeccionismo modificado enseña que los cristianos pueden vencer al pecado voluntario. El perfeccionismo se basa sobre una baja estima de la ley de Dios y una alta estima del desempeño de los seres humanos. O sea, le dan como más importancia al mismo comportamiento humano que a lo que en realidad dice en la Biblia. Y bueno, otra es que Dios nos justifica aunque somos pecadores. El proceso de santificación que dura toda la vida comienza en el instante mismo de la justificación. Los cristianos serán hechos perfectos en glorificación solo después de la muerte. Y pues ya sería todo lo de este tema. Está cortito, pero pues es muy interesante. Entonces, pues ya sería todo por hoy. Muchas gracias. Dios los bendiga.